capítulo, renueve su mente. Si usted tiene una fe como un grano de mostaza, este mensaje va a fundamentar aún más su fe. Pero si está teniendo miedos, está teniendo temores, angustia, o está teniendo dolores que antes no tenía, o enfermedades, ponga mucha atención. Los medios de comunicación no paran de hablar de la pandemia, y eso se suma también al descontento de los ciudadanos con las políticas públicas y con las ideologías emergentes de las minorías en los diferentes países, olas de violencia, las teorías conspiracionistas y el terrorismo de todo tipo, incluyendo el terrorismo definido como la forma violenta de lucha política mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror o inseguridad para intimidar a los adversarios o a la población en general. Algunos dicen que esto es como si estuviésemos viviendo una era apocalíptica, como en las películas de Hollywood. ¿Lo ha pensado usted? A mí me ha pasado que he visto algunas películas y parece como si fuesen películas de los últimos tiempos. Bueno, lo que el Señor ha querido que le diga ahora es que es urgente ponerse a cuentas con Él y renovar nuestra mente para evitar que el miedo, el terror y la angustia actúen como detonantes de alguna enfermedad, y que sabemos nuestro enemigo, Satanás el diablo, se aprovecha de la debilidad para retomar el control de nuestras vidas o ejercer algún tipo de opresión. Anda ahí como león rugiente, buscando a quién devorar. En la vida diaria nosotros enfrentamos diversas situaciones, las que hacen surgir emociones, sentimientos, pensamientos. Pero es necesario hacer una diferencia entre emociones, diferencia con los sentimientos y los pensamientos. Las emociones, incluso están los emoticones de los WhatsApp o de los chats, son reacciones que tenemos frente a un estímulo. Ahí usted se ha fijado que le pone una carita feliz o una carita triste. Son emociones, emoticones, o no sé cómo el otro nombre que tienen. Bueno, el miedo es una emoción natural, así como lo son el enojo. Allí en la palabra del Señor, Jesús se enojó. ¿Cuándo se enojó? Cuando entró al templo y echó a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas, los sacó del lugar y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. El desprecio, el disgusto, la alegría, la tristeza, la sorpresa, todas esas caritas que usted ve en su teléfono también, son las emociones básicas y que son inevitables porque son reacciones a las experiencias que vamos teniendo. Son circunstanciales, son pasajeras. Para ilustrar todo esto, imagínese que va por la calle y de repente ve una persona que va hacia usted con una actitud amenazante de robarle. Y antes que se dé cuenta, su cerebro empieza a enviar mensajes para evitar la amenaza. El cuerpo se prepara, adopta las medidas para protegerle a usted del robo. Su corazón se acelera, empieza a bombear más rápido, suda, las piernas se preparan para correr. Con todo eso, usted está preparado para librarse del robo, salir corriendo. No sé si del bolso también. Pero si a partir de ese día deja de andar solo por la calle o incluso sabiendo que no hay ningún peligro porque ya sea que sacó salvoconducto o se acabó la cuarentena, si no quiere salir después porque tiene miedo, bueno, eso puede convertirse en problemático. Ahora lo que son las emociones. Yo creo que esto lo sabía usted, es solamente un recordatorio. Los otros son los sentimientos. Y los sentimientos surgen cuando estas emociones permanecen en el tiempo. Los sentimientos son más permanentes. ¿Y cómo las emociones se convierten en sentimientos? ¿Sabe cómo? Es cuando le agrega uno o varios pensamientos que lo sacan de la realidad. Ahí vemos la tristeza cuando se prolonga, que podría convertirse en depresión. En Efesios capítulo 4, 23 al 32, hay una versión de la Biblia que aclara mucho la traducción del lenguaje actual. Dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Dice más adelante, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día.
ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Es decir, póngase a cuenta lo antes posible con quien usted ha logrado enojarse, para que eso no se vaya a transformar en un sentimiento. Y ya viene después otra situación de amargura, de falta de perdón, en fin. Del 28 en adelante dice, quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayudan a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados, dice la palabra ahí en el versículo 31. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Más clara esa palabra no puede ser, lo que nos advierte la palabra y lo que nos aconseja. Y ahí están los sentimientos. Emociones, sentimientos, que serían las emociones que se ponen ya de manera más permanente y son acompañadas de los pensamientos. Ahora, los pensamientos. Frente al miedo, el cerebro envía órdenes frente al peligro, liberando sustancias que tienen que ver con la aceleración del corazón, como decíamos más adelante, y la respiración, la tensión corporal, temblores. Otro ejemplo de esto, si pasó por una calle y un perro le mordió, no va a querer pasar nunca más por allí porque el miedo se acompañó de pensamientos que le hacen creer que cada vez que pase por ese lugar va a haber un perro que le va a morder. Pero esto no es real. Y como no es real, el cerebro no sabe distinguir lo real de lo imaginario y va a responder de la misma manera como si fuera real. Luego, sin que lo haya mordido un perro, por segunda vez, si pasa por allí, el cerebro va a hacer que se liberen las mismas sustancias de cuando sí fue mordido por el perro. Y todo esto puede producirle aceleración del corazón, agitación de la respiración, aumento o disminución de la presión arterial, contractura corporal, temblores. Este temor se va expandiendo a otras situaciones con tan solo pensar que podrían pasar. Y como el cuerpo no alcanza a recuperarse por ese temor permanente, las sustancias que libera van quedando en el cuerpo o permanecen por más tiempo. Y ahí vienen las alergias, vienen las asmas. Claro, después ya han llegado a convertirse en crónicas. Viene la presión alta o baja, las arritmias cardíacas. Aparecen dolores de cabeza, dolores de estómago, que usted no sabe por qué le viene ese dolor de estómago. O dolores en diversas partes del cuerpo, dolores de espalda, dolores de cintura. Y el médico le examina y no encuentra ninguna enfermedad física. Entonces la gente se imagina que tiene algo grave y como ese médico no le encontró nada, va de médico en médico, buscando que alguno le encuentre algo. Y en esa búsqueda, el cuerpo sigue preparándose para lo que ya usted le está diciendo a su cerebro, que tiene algo grave. Y más síntomas se suman. Después de eso vienen los medicamentos, ya sea que se los tome usted o se los recete el médico. Y la enfermedad se estaciona como verdadera, porque el enemigo, recuerde, Satanás el diablo, encuentra una cuna perfecta, un cuerpo perfecto para enviar un espíritu de enfermedad. Allí en Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17, hablando de Jesús, dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahí está muy relacionada la enfermedad con un espíritu de enfermedad. En Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Todo es resultado de lo que pensamos. Nuestra mente es el centro de control. Por eso es que dice sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, guarda tu mente. Algunas personas que están en las casas están enviando mensajes exagerados a su cerebro, producto
de lo que ven en la televisión todo el día, producto de los pensamientos que se permiten, producto de los rollos, entre comillas, o de la película, entre comillas, que se pasan durante este tiempo. Y ahí vienen los trastornos de pánico, el estrés, las depresiones, etc. Sin embargo, el Señor nos ha dado su medicina preventiva y también curativa. ¿Cuál es esta medicina preventiva? Se la voy a dar a conocer. Le voy a dar a conocer dos. Primero, creerle a Dios, que lo que dice en su palabra es real, porque dice su palabra que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y hay una versión, Nueva Biblia Viva, que dice, y al vivir en Cristo, nuestro amor se perfecciona cada vez más, de tal manera que en el día del juicio no nos sentiremos avergonzados ni apenados, sino que podremos mirarlo con confianza y gozo, sabiendo que Él nos ama y que nosotros lo amamos también. No hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama, dice su palabra, porque su perfecto amor elimina cualquier temor. Si alguien siente miedo, es miedo al castigo lo que siente, y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor hacia nosotros. Como ven ustedes, si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Cuando usted le dice a una persona, ¿me amas? Y la otra persona le dice, sí, sí te amo. Tú sabes que te amo. No, no me amas. ¿Y por qué dices que no me amas? ¿Se ha fijado en esa palabra? Es como cuando, es eso, como decirle a Dios, ¿me amas, Dios? Sí, te amo. Pero ¿cómo me vas a amar a mí? No, no me amas. Entonces ahí viene todo ese temor. Dios no me ama, Dios no quiere lo mejor para mí. Y eso es falso, eso no es un pensamiento que debes albergar en tu mente. En Mateo 10, 26 al 31, dice, no le tengan miedo a nadie, dijo Jesús, porque todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Y dice también en el versículo 28, no tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Más bien, teman a Dios, que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno. Pero dice más adelante, 2 pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Por eso, no tengan miedo, dice su palabra. Ustedes valen mucho más que todos los pajaritos. Qué maravillosa palabra nos da el Señor. Y no hay nadie más poderoso que Él, ni siquiera el diablo, ni la ciencia, ni los organismos internacionales, o cualquier gobierno que se quiera levantar en unidad con otros países. Ninguna cosa creada tiene más poder que nuestro Dios. La segunda medicina preventiva, tener pensamientos que nos mantienen sanos. ¿Y cuáles son esos pensamientos que nos mantienen sanos? Allí en Filipenses lo dice, capítulo 4, versículo 8 y 9. Y nos dice en qué debemos pensar para tener paz en nuestros corazones. Dice, concéntrense, dice una versión, concéntrense. Todo lo que es verdadero, piense usted, cuántas noticias se han dado y que son falsas. Pero la palabra dice, concéntrense. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice el Señor, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En Mateo capítulo 6, el Señor Jesús también nos dijo, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Damos gracias a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Fuimos creados, como dice allí en Efesios, capítulo 1, versos 6, 12 y el 14, fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Fuimos creados para Dios, para alabarle
y darle honor y gloria. Por eso, si hay todavía temor en su vida de lo que va a pasar, el perfecto amor de Dios no se le ha revelado y le invito a arrepentirse genuinamente de sus pecados, renovar su mente, buscar al Señor. Él no lo va a despreciar.